Muy buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer capítulo de Conversaciones Literarias llamada Conversaciones a Libro Abierto. En esta oportunidad tenemos un invitado muy interesante. Su nombre es Michael Loyola Sandoval. Él es profesor general con mención en lenguaje. Es magíster en Dirección y Liderazgo para la Educación. Es socio fundador y editor en jefe de Ignición Editorial, oriundo de Talcahuano. Es autor de 4 interesantes libros. El primero, El Sacrificio de Sofía, publicado en 2013, Pétalos para Darien, en 2014, El Planeta de los Botones, 2015, y El Fin de las Flores, que publicó en 2018. Él ha sido galardonado con 2 premios Ceres a las artes de la región del Biobío del año 2014 y 2016 por Pétalos para Darien y El Planeta de los Botones, respectivamente. Dejo con ustedes entonces a Michael. Bienvenido, Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, Michael, hace bastante tiempo quería hacer esta conversación contigo. Debo comentar a todos aquellos que ya nos siguen desde hace 2 sábados atrás en este programa de conversaciones, que a Michael la primera vez que yo lo vi fue en un encuentro provincial de bibliotecas CRA. Y recuerdo que en ese momento tú ibas como expositor, en ese entonces incipiente escritor. Creo que habías solamente publicado tu primer libro, que era El El Sacrificio de sacrificio de Sofía, Sofía. y estabas preparando, creo que, Pétalos para Darien. Así que yo encontré súper interesante, porque en ese proceso tú hablaste un poco de cómo fue tu experiencia cuando decidiste escribir. Y yo recuerdo que esa historia que tú nos comentaste ahí, una historia muy inspiradora, un poco también de superación, porque al comienzo tú no tenías ninguna relación con la escritura, y de hecho creo que estabas pensando recién estudiar, y estabas en otro trabajo. Entonces cuéntanos un poco de eso, cómo se inicia, digamos, esta ganas de escribir, y este camino, esta carrera por ser escritor. ¿Sabes? Estoy súper contento de que todavía esa reunión, ese encuentro que se hizo, de alguna forma de réditos, porque fue hace tantos años. Esto creo que fue el 2014. Sí, si no me equivoco fue, no sé si el Sí, 2014 o 2015, por ahí. se hizo en Chihuayante, me Sí, acuerdo. Efectivamente, yo en esos años estaba trabajando, si mal no recuerdo, estaba trabajando como auxiliar de aseo en la Universidad Pedro Valdivia. Y había publicado mi primera novela, que fue El Sacrificio de Sofía, y eso ya me había abierto algunas puertas para hacer presentaciones como la que me tocó hacer en ese encuentro. Eh, bueno, ha llovido harto después de eso. He tenido la fortuna de publicar ya 3 libros más, aparte de ese, y participar en algunas antologías, fundar mi propia editorial junto con otros 2 socios, publicar libros con autores de todo Chile en esta antología. Incluso uno también tuvo la fortuna de ganarse el premio Ceres el año pasado. Y en general contento con el trabajo que hemos hecho de fomento escritor, además del fomento lector, acá en la región. La editorial es una editorial muy pequeñita, Ignición Editorial, pero y últimamente me he concentrado más en eso que en mi propia escritura. De hecho, ahora tenemos que trabajar en la selección y corrección de los textos que nos llegaron para la tercera antología, que está enfocada al terror. Pero súper contento con sentir que estamos haciendo un aporte para gente que quizá en su vida soñó con ver sus textos publicados en un libro con un sello editorial. Sabemos que somos pequeñitos, pero intentamos tomarlo con la filosofía de las editoriales antiguas, estas que no te cobran por publicar, a pesar de que a veces es necesario porque los recursos son súper escasos, pero en la medida de lo posible intentamos igual nosotros poder financiar a los autores que no tengan ellos que gastar de su propio bolsillo, como me pasó a mí en mi inicio, donde cometí igual también muchos errores por el entusiasmo, la ansiedad de poder tener un libro publicado, y hay muchas editoriales que son un poquito tramposas en ese sentido y lucran con el sueño de los escritores y escritoras de querer tener su libro ahí en papel. Así que contento por eso de ver la evolución, de ver reflejada el crecimiento que ha habido del Michael de ese evento al de ahora en términos de creación, porque espiritualmente siento que me he intentado mantener en la misma línea,
espero, crecer más como persona igual. Y de ver que todavía hay gente que se acuerda de eso, de que de hecho esa presentación que tú mencionas la sigo dando a veces. Quedó al final como, como un sello mío el contar esta historia a chiquititos, a personas adultas también que ven la carrera de la literatura como algo netamente académico y por lo tanto que requiere de ciertas certificaciones, cosa que no, por supuesto, no es así. Bueno, tú tocas un tema que es sumamente importante, que hay un poco de mito para aquellos que quieren de alguna manera abrirse por el camino de la escritura y la publicación editorial. Hay mucha gente que piensa que a veces llegar con el borrador a una editorial y que la revise, digamos, un editor y este diga, bueno, claro, aquí estamos ante un éxito comercial, literario, y vamos a publicar una cantidad de tiraje para que esta persona viva de esto sin ningún tipo de problema. Pero no es así, es bastante difícil, y también hay unas tremendas asimetrías y desigualdades, sobre todo porque muchas de las editoriales, muchos de los fondos concursables para la creación literaria siempre se concentran un poco en Santiago, y siempre hay un déficit en provincia. Pero sin embargo, sin ver este asunto como desde una perspectiva poco optimista, lo bueno de las regiones, y sobre todo Concepción, que han habido una serie de iniciativas de sellos emergentes, de editoriales independientes, que han tratado de diversificar y visibilizar el trabajo de muchos escritores, y hay muy buenas iniciativas al respecto. Entonces eso viene a romper un poco con cierto sesgo y a la vez también con cierto monopolio de lo que podría ser publicable o no. Entonces, en ese sentido, ustedes como Ignición y como otras editoriales están abriendo camino, digamos, para que muchos otros escritores puedan ver sus obras publicadas. Así es un aporte pequeño el que al final uno logra hacer, porque uno logra abarcar muy poco por una cuestión de recursos, así que no sé, si en la zona hay 20.000 textos manuscritos con el potencial de ser publicados, nosotros como editorial con suerte nos podremos hacer cargo de 1 o 2 en un año. Sin embargo, igual son 2 libros que en otras circunstancias quizás no hubiesen visto la luz. Por otra parte, intentamos igual a través de la experiencia que tenemos, sobre todo yo que estoy como más a cargo de la parte de la revisión y de hablar con los autores o la autora en el proceso de ver la posibilidad de publicar un libro, es el control de las expectativas. Pues, como bien tú dices, es muy difícil publicar un libro o publicar el libro y ganarse la vida con eso. Es casi imposible. Pareciera que es fácil porque, claro, existen estos referentes que son los que siempre aparecen en la prensa, en la televisión, que nos hacen creer, ¿cierto?, que a lo mejor, claro, no es tan complicado. No digo que no se pueda, digo que los que lo van a alcanzar, lo que nos van a lograr van a ser muy pocos, y no necesariamente los que lo logren lo van a hacer debido a la calidad de su trabajo. O sea, hay un montón de factores que juegan ahí a favor, entre ellos la suerte, si es que algo está de moda o no. Da lo mismo si tu libro es premiado, una editorial quizás no le va a interesar eso. Son muchas las variables, así que lo principal es manejar las expectativas, fijarse metas realistas, no decir quiero publicar un libro y pensar que el libro se va a hacer viral, famoso, cientos de miles de copias vendidas el primer año. No, hacerse metas realistas. No, voy a publicar 50 copias y voy a vender las 50 copias, no sé, acá en mi zona o con suerte quizá en otras regiones, ir de a poquitito con eso. Porque lo otro es demasiado real, y las metas cuando son irreales tienden a frustrar, y después ya uno no quiere seguir intentándolo más porque, claro, uno apuntó muy alto. Así que mientras los hitos que uno se fije sean cumplibles, ¿cierto?, sean obtenibles con pocos recursos, ojalá, yo creo que cualquier persona va a disfrutar de un montón del proceso de trabajar en esto de escribir, y de que, no sé, tal vez 10, 15 personas conocidos, tal vez al comienzo, te lean. Ya con eso se va a sentir una satisfacción enorme de que tu trabajo lo estás leyendo. Principalmente eso es lo que quiere un escritor, que te lea. Además, en un país con un bajo índice lector, y ya podemos considerar a un escritor que ha vendido alrededor de 1.500 copias, ya es un bestseller aquí en Chile. Sí, de todas maneras.
No, 1500 es mucho. Oye, Michael, lo que a mí me parece súper importante relevar es que estamos también hoy día en presencia de un nuevo modelo editorial y un nuevo modelo de negocio editorial. Porque, como yo lo mencionaba antes, el sistema más convencional era justamente lo que decían las editoriales, propiamente tal, lo que se publica y no publica. Pero hoy día, por ejemplo, un escritor incipiente, un escritor aficionado, que aficionado no quiere decir que no tenga la calidad literaria, sino que lo más probable es que no tiene el rodaje o el carril de un escritor eximio. Pero hoy día hay una serie de plataformas y redes sociales que permiten proyectar y visibilizar el trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, así como existió en un tiempo atrás MySpace, que permitió, por ejemplo, a muchos músicos de la nueva generación de creadores chilenos como, no sé, Jepe, Nanoestrella, entre otros, que a través de MySpace ellos se hicieron súper conocidos, pasando un poquito por el lado del sistema de los sellos discográficos. Y en la escritura también pasa lo mismo. Hay redes sociales como WhatsApp, donde tú puedes subir fragmentos o relatos, donde será una retroalimentación entre aquellos que leen y el que escribe. Están también esta plataforma del Goodreads, donde van reseñando el libro, lo van puntuando, y eso va haciendo que de alguna manera el autor y su obra vaya ganando visibilidad. Y lo otro también es el tema de los booktubers. Hay muchos entusiastas de la lectura que tienen sus canales en YouTube y que recomiendan libros y son tan entusiastas que son capaces de contagiar. Entonces tú formas parte un poco también de esa nueva generación. Cuéntanos, Michael, cómo ha sido para ti también visibilizar tu trabajo a través de estos nuevos medios. Cuando nosotros nos conocimos en ese encuentro que se hizo en Chihuayante, todavía no estaba el boom de los booktubers. O al menos no era algo que yo conociera. Una de las cosas que quise intentar solucionar respecto al lanzamiento de mi primer libro, que fue un libro que se vendió más que nada entre mis conocidos, gente que eran amigos de mis amigos, pero no era un libro que salió, no sé, a la otra región, a Santiago, Arica. No, era un libro que se quedó acá en la zona. Y yo quería solucionar eso. Y una forma de hacerlo es a través de la publicidad, pero yo no tenía los recursos para la publicidad. De hecho, la publicidad es lo que se lleva más plata por lo general cuando uno tiene un trabajo que está hecho para entretener. Así que investigando un poquito en ese tiempo llegué a los canales de YouTube, donde estaban estos niños, chicos, chicas que se dedicaban a reseñar libros, y en ese tiempo todavía no eran muy conocidos, así que yo le envié mi segunda novela, Pétalos para Darien, a algunos, a 15 personas creo, regalé 15 libros, de los cuales no todos los reseñaron, así que perdí varios, pero los que reseñaron la novela empezaron a generar este murmullo, se empezó a hablar de este libro, que era tan diferente, según ellos, y se empezó a pasar el boca a boca, el boca a oreja. Y el libro de pronto explotó en términos de un escritor independiente, obviamente, no estamos hablando acá de miles de ventas, sino decenas nomás. Y el libro creció y de alguna forma me hizo conocido en una región que no era la mía. En este caso, Santiago. Y varios de estos canales tenían seguidores que eran de otras regiones que empezaron a pedir el libro, y el libro, la verdad, la cantidad de copias había sido muy poquitita, 150 con suerte. Así que se generó una especie de hambre de esa novela. Varios las querían, pero eran tan pocas las copias que era imposible conseguirlas. Después eso mutó. Ahora lo de los booktubers sigue, pero ya no es tanto como lo son los instabookers o la gente que usa los bookstagram, que es básicamente lo mismo pero dedicado a Instagram. Y esto va mutando. Quizás más adelante se van a poner de moda en TikTok, no sé. Así que nos movimos para allá, para Instagram. Ahora ya la gente, cuando publiqué El fin de las flores, ya no fue tanto a través de... De hecho, uno no encuentra muchas reseñas del fin de las flores en YouTube, pero sí encuentra hartas en Instagram. Gente que le saca fotos al libro. No, hermoso. Y la cantidad de seguidores que siguen esas cuentas son tantas que, en efecto, El fin de las flores se hizo mucho, mucho más conocido. Se vendieron muchas copias a lo largo de todo Chile, incluso del extranjero, gracias a la difusión
que tuvimos con este tipo de cuentas. Aquí no se pagó por publicidad a una agencia, no, nada, todo así súper independiente. Y resultó bien. Ahora, no siempre resulta bien, obviamente igual depende del libro, depende de la suerte, depende de un montón de circunstancias, pero con el caso del Fin de las Flores, por suerte, pudimos dar a conocer el libro de una manera tal que incluso lo llegaron a pedir en el extranjero. Ahora hace poco el libro salió publicado en México y creo que también pagaron por él para tenerlo en audiolibro en una plataforma que se llama Storytel, una plataforma de Europa me parece, y doblaron el libro, o sea, lo narraron un actor mexicano y me quedó muy bonito. A mí fue un sueño, nunca pensé que iba a tener una novela en formato audiolibro. Y todo eso gracias a los jóvenes que leyeron el libro y empezaron a hablar de él y hasta la fecha de pronto me siguen llegando comentarios, así que sí, es una muy buena opción el optar por las redes sociales, pero eso sí, hay que tener en cuenta que hoy en día ya está bastante más copado que lo que estaba cuando yo recién empecé en esto, así que hay que buscar la forma de llamarle la atención a estas cuentas porque las editoriales ya lo hicieron y las editoriales le envían libros para que ellos lean y obviamente entre un libro editorial y uno, si es que hay un contrato por medio con una editorial, van a obviamente priorizar eso, así que está un poquito más difícil ahora, pero de que se puede, se puede. Pero lo importante es que siempre estos nuevos medios permiten a aquellos que sean creativos poder buscar la manera de poder hacer difusión y publicidad de sus obras. Michael, hablemos un poco del Fin de las Flores. Tengo entendido que El Fin de las Flores es una continuación o extensión del libro anterior que es Pétalos para Darien, ¿no? Es una reinterpretación. Es una reinterpretación, explícanos un poco. Básicamente tomé Pétalos para... Sí, Pétalos para Darien fue una novela que salió en un tiraje tan bien cortito, 150, 170 copias. Como bien te decía, mucha gente quiso tener el libro, pero como eran tan pocas copias, el libro desapareció. Y se quedó esta sensación de que, no encuentro este libro. Entonces, con el pasar de los años y tomando en cuenta igual todo lo que había aprendido durante ese transcurso, con mi editora dijimos, oye, ¿qué pasa si tomo un libro y lo mejoro? Y le arreglo todas esas cosas que ese libro lo trabajé sin editor, el de Pétalos, lo autoedité. Y con una editora fue mucho más fácil darme cuenta de dónde estaban las debilidades y fortalezas de esa novela. Así que después de un análisis largo y exhaustivo, dije, ok, voy a tomar este libro de nuevo y voy a introducir todas estas ideas que creo que van a ser de la obra, esta vez la obra definitiva, la historia definitiva. Y bueno, me dediqué cerca de 4 años a trabajar en él y le cambiamos el nombre para, bueno, sabíamos que iban a haber algunas confusiones, pero preferimos no llamar 2 libros Pétalos para Darien cuando un libro era de 170 planas y el otro de casi 400, así que la primera vez, conoció esa historia por primera vez gracias al Fin de las Flores porque fue un tiraje mucho más largo, entonces con ese libro no hubo problema de distribución, lo pudieron encontrar en cualquier parte, cosa que no pasó con Pétalos. Bueno, El Fin de las Flores, para que nuestros seguidores se enteren, es un libro, una novela dentro del género de la fantasía. Algunos también la han denominado realismo mágico, concebido en un entorno medieval o postmedieval, donde la protagonista, que es Darien, tiene que huir junto con su abuelo Volker de la persecución y el acecho de un asesino en serie. ¿Ya? Y en este contexto también se van incorporando también otros elementos de análisis que tienen que ver un poco con la crítica social, que el libro lo hace también de una perspectiva bastante metafórica. Tiene 3 hilos conductores el libro. Uno es el relato propiamente tal de Darien y su abuelo. Por otro lado están los detectives, los sabuesos que el rey envía para poder ir tras la pista de este asesino, que es Graf, que a mí al tiro el nombre es como Don Graf. Sí, así me lo han dicho. Y también hay un investigador también, una suerte de alquimista, Belgar, creo que él trata también de alguna manera de desentrañar un poco los mitos y un poco la verdad que hay detrás del credo
principal que rige en esa sociedad, que es el dios Gorion. Gorion. Pero el libro, o sea, más allá de esos aspectos generales, habla de un tema sumamente crudo y difícil. Ya a veces es súper sorprendente porque, por lo menos para mí, que comúnmente siempre, bueno, y para todos también, que siempre existe esta noción de que la novela fantástica un poco es una novela de evasión, que tratamos a través de este ejercicio poder escapar un poco de los hechos terribles de la realidad. Sin embargo, en esta novela, en ningún momento escapamos de esos hechos, todo lo contrario, los tratamos en clave fantástica. Y si bien es cierto, la metáfora no busca en ningún momento ablandar lo terrible de esta situación, que es el abuso infantil. Pero tampoco cae en la liviandad, ni tampoco cae en la morbosidad. Entonces, el libro está perfectamente escrito y nos permite justamente reflexionar en torno a eso. El abuso infantil es un tremendo flagelo social, y hay algo que también no menciono, pero que también ahí está presente en el libro, que es la iglesia, que representa los viejos valores y tradiciones, y que en parte está implicada también un poco en este tema de abuso, y algo tan actual, en el sentido de los escándalos de abuso de la iglesia. Hace 2 años atrás estuvo la Comisión Chicluna hablando del caso de abusos tanto en Chile como en Latinoamérica. Y también, por otro lado, nosotros tenemos cifras bastante sensibles y súper escandalizantes, que son los abusos y muertes de una institución del Estado que busca salvaguardar los intereses de los niños y adolescentes, que es el Sename. Entonces, es un tema tremendamente terrible. O sea, ¿qué te llevó a ti, Michael, a reflexionar y a plasmar en tu novela este tremendo problema social que es el abuso infantil? ¿Sabes? A mí me sorprende con las cosas que no me he enterado últimamente por la prensa, de lo vigente que se siente la novela en varios sentidos. Cuando estas cosas todavía no se sabían, se podían intuir, claro, pero no sé, lo que pasa con el Sename, por ejemplo, creo que es terrorífico. Incluso escapa un poco a lo que uno podría quizás ocurrírsele en su tiempo para escribir una ficción. Recuerdo que en el momento en que nació el germen de la novela, estaba buscando un tema que me permitiera contar a través de la fantasía algo que fuera que fuera una verdad de estas que duelen, pero contarla a través de la fantasía para no tener que lidiar con los peros, con los entresijos de la realidad que en su tiempo me parecían tan aburridos. ¿Cómo puedo hacer que la gente lea algo que a lo mejor no quieren leer, pero de una manera que les parezca un poco más lúdica? Y por eso es que acudí a la fantasía, torcer todos estos elementos que son tan comunes, trasladarlo a un símil, pero fantástico, cosa que sea intelectualmente interesante de leer, que sea entretenido de leer. Y digo la palabra entretenido en el sentido de que queremos saber más, porque el tema que toca efectivamente no es que sea de entretención en sí, es bastante reflexivo. A medida que la obra fue creciendo, me di cuenta que igual empezaba a requerir también de cierta rigurosidad. Existe la rigurosidad que está enlazada con la fantasía en sí, que tiene que ver con todo lo que es la construcción de un mundo, es decir, el mundo debe ser coherente, debe ser verosímil. Esos elementos tenían que ir sí o sí, independiente de la historia que yo quisiera contar, si iba a contar algo de fantasía, pero aparte tenían que ser lo suficientemente rigurosos en el sentido de de la crítica que estábamos hablando en el tema del abuso sexual infantil. ¿Y en qué sentido uno lo podía hacer riguroso? Bueno, en el psicológico, los personajes tenían que actuar, tenían que hacer cosas que son fácilmente traducibles a nuestra realidad. Y para eso tuve que trabajar primero en base a la intuición, y segundo me tuve que asesorar, y para eso me asesoré con una psicóloga que es de Santiago, asumo yo que está en Santiago ahora, que dedicó muchos años de su vida, no sé si todavía estará en lo mismo, trabajando precisamente en el área de abuso sexual infantil. A ella le derivaban casos de la PDI.
Entonces tenía acceso a muchos informes, muchos casos de estos que no salen en la tele. Y gracias a ella pude contrastar y depurar algunas de las cosas que aparecen en el libro para hacerlo lo más verosímil posible. Fue súper difícil. Con mi editor igual tuvimos algunas conversaciones respecto a algunas escenas en cuestiones, si debían estar o no debían estar, si debían ser suavizadas o no. La línea que tú bien dices de no pasar de lo grotesco a mantenerlo ahí como a... Ya, es lo suficiente, pero en ningún momento el libro la historia se pasa de lista con eso, de no abusar del shock por ser shock, sino de contar una historia donde las cosas se relaten porque así son. Ese equilibrio fue súper difícil de encontrar y finalmente uno no tiene la decisión de si eso se logró o no, lo termina decidiendo el lector o la lectora. Pero al juzgar por el resultado, yo recuerdo perfectamente el libro cuando salió, cómo fueron las primeras reacciones, la gente de verdad no podía creer lo que estaban leyendo porque llegaban al libro con la expectativa de que era un libro de fantasía tradicional y de pronto se encontraban con un golpe en la cara y ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo? O sea, es algo nuevo, no había leído algo antes así, que se enfoque en esto de esta manera. Y claro, al principio fue todo este misterio de qué es lo que se trata en la obra, quiero leerla, quiero saber, ya compro el libro. Pero después de ese boom vino la reflexión. Me invitaron a dar muchas charlas, muchos conversatorios donde por primera vez de los otros libros que había publicado y que había tenido la oportunidad también de hablar, por primera vez tuve en mi frente a personas que habían sido víctimas de abuso sexual y que podían compartir su historia en confianza con alguien que no conocían, pero se sentían en confianza porque yo había escrito el libro y de alguna manera sentían que yo podía comprender el sentir de ella. Gente que se juntó, que tenían terapias de grupos de apoyo, psicólogas que estaban entre medio para darle soporte a otras lectoras porque es un libro muy difícil para leer. Obviamente depende del caso, hay gente que no le va a costar tanto, pero hay gente que yo sé que no lo ha podido terminar, simplemente no se le hizo muy duro hacerlo. Pero se empezaron a generar estas conversaciones que creo yo que es el sueño de cualquiera que haga una obra de ficción, que se hable, que se reflexione, que nos haga pensar en situaciones que no hemos vivido, que hemos vivido solamente a través de la ficción, a través del libro. Y eso me tiene súper contento. Bueno, tu libro se publica en 2018, justamente ese año se conoció un informe de la PDI que presentó a Fiscalía sobre una situación de abuso infantil de más de 2.000 menores en el centro del Sename, tanto aquellos que eran administrados por el propio Estado como de particulares. Y además eso se le sumó también otro informe de la ONU, donde en Chile se estaban vulnerando también los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces fue un año súper complejo, digamos, no sé si fue una triste coincidencia, por así decirlo. Triste coincidencia. Pero siguen habiendo tristes coincidencias. Pero lo bueno sí es que a veces necesitamos también de la literatura y del arte para poder, de alguna manera, sensibilizarnos sobre ciertos temas, porque es algo que, querámoslo o no, a veces se tapa, digamos, se echa la mugre debajo de la alfombra, y son cosas que nosotros estamos conversando y siguen pasando. Entonces, una manera de poder hacernos tomar posición también y ser más empáticos. Cuando empezó todo esto, el 2014, recién recuerdo yo que empezaron a salir muchas noticias de sacerdotes. Pero fue como eso. Eso sucedió durante el tiempo en que yo estaba escribiendo la novela. Pero esto de las instituciones que de manera sistemática estaban agrediendo a estos niños y niñas, todavía no habían información como la de ahora. Y me imagino que me va a pasar algo similar quizás con la novela que estoy escribiendo ahora, que trata acerca del abandono de los ancianos, que he visto que igual se ha dado más, ha habido más noticias acerca de esa problemática también. Así que quién sabe, en unos años más a lo mejor se destapan igual escándalos que no nos gustaría saber, ojalá es que no. Hay otro concepto o idea general que utilizas tú en el libro,
que habla sobre este establecimiento de la nueva orden, que es como una serie de reformas que impulsa el rey para cambiar conductas y patrones que la sociedad antigua los normalizaba, en este caso el abuso infantil, la discriminación, entre otros. Pero ahí se da este fenómeno que, a pesar de todas estas políticas y reformas, la mentalidad antigua se sigue manteniendo. Entonces, por más que digamos en el papel que somos progresistas, sigue habiendo discriminación hacia la mujer, sigue habiendo discriminación al extranjero, sigue habiendo abuso infantil. Entonces, en ese sentido, hoy día más que nunca, por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer, por muchas políticas de discriminación positiva, entre otros, siguen aumentando las tasas de femicidio, tanto en Chile como en Latinoamérica. Creo que en el 2020 la cifra fue alrededor de 60 femicidios, incluso en un contexto de pandemia. Entonces, es algo que hay que revisar, digamos, cuál es el alcance de las políticas para prevenir conductas y hechos que son sumamente violentos. Sí, esos son algunos de los efectos espejos de esta novela, de trasladar algunos conceptos que, simplificados obviamente para la ficción. Como bien tú dices, el tema de las leyes, en el caso de la nueva orden, esto es básicamente la idea de qué pasa con una sociedad cuando tú impones un cambio de cultura. Y ahí se empiezan a producir los choques entre la gente que vivió toda una vida bajo un sistema de vida y de pronto viene alguien y les dice, no, ya no se puede vivir más de esta manera. ¿Qué hacemos con todas esas cosas que nosotros hacíamos y que para nosotros son normales? Y que las nuevas generaciones ven como actos perversos, que finalmente terminan desencadenando todo este conflicto que en principio da la impresión que es de una escala súper pequeña, ¿cierto? Pero que al final se descubre, se destapa que algo que tiene enfermo a este reino a nivel de todos los sistemas. Y como bien tú dices, es algo que se ve efectivamente, lo estamos viviendo ahora con todo lo que está pasando, con todos los movimientos que están saliendo ahora, que se han legitimizado con el pasar de los años, y van a seguir habiendo estas diferencias. Por mucho que hayas leyes o no, tú te fijas en las redes sociales, gente con influencia o influencers que se le llaman, que siguen dando discursos de odio, gente que tiene una ideología y no hay ningún grado de apertura a cambiar su discurso a través del diálogo. No, esto yo creo que algo que no va a terminar nunca, salvo que la educación se haga cargo de eso. Pero la educación es otra guerra más que tenemos que librar y también tenemos para rato con eso. Bueno, tú lo dices desde tu trinchera, porque eres profesor también. Así es. Y la batalla se libra en el aula día con día. Sí. Así es, o sea, a través de la educación promuevo los valores de convivencia cívica, ser más tolerante y respetuoso también con la diferencia. Y muchas veces se promueve la competencia y aspectos que hoy día podemos considerar como antivalóricos. Pero hay que ser bastante optimista y por lo menos yo confío en las nuevas generaciones de profesores y escritores como tú, que van a generar una muy buena influencia entre los educandos en el futuro ciudadanos, ya ciudadanos propiamente tal en ciernes, porque está toda esta perspectiva adultocéntrica que siempre ve a los niños y adolescentes como futuros adultos, pero en realidad son sujetos de opinión, que tienen una visión de las cosas, y lo que nosotros deberíamos hacer hoy día como sociedad es incorporar también ese punto de vista. Bueno, y algo que a ti también te preocupa como sujeto, porque estás trabajando ahora, me comentas también un libro sobre las personas mayores. Pareciera ser que a ti te preocupan lo que se podría denominar como los grupos vulnerables de la sociedad, aquellos que siempre son victimizados. O sea, hubo un tiempo en que me di cuenta cuál iba a ser mi trabajo como escritor a la hora de tener que contar historias, que al principio no lo tenía bien claro.
Y si bien igual hay trabajos en paralelo que hago que no tienen nada que ver con las problemáticas sociales, decidí que ese iba a ser el lugar donde me quería concentrar al menos ahora, durante estos, no sé, primeros 10, 20 años. Problemáticas sociales y poderlas contar a través de la fantasía. Y ya terminando el trabajo del Fin de las Flores, decidí que iba a trabajar a contar una historia acerca de los ancianos. Pero me ha costado mucho todavía sacar adelante esa historia, descubrir bien qué es lo que quiero contar. Ya tengo bastante avanzado, eso sí. Y aparte de eso, igual tengo una historia a medias que la escribí el año 2015, escribí cerca de 90 planas, también ambientada en el mundo de los hijos de Gorion, pero enfocada en la educación, como inspirado en lo que pasaba en Siria. Recuerdo que me chocó mucho la imagen de las clases que se hacían en escuelas que estaban completamente derrumbadas por bombardeos y que aún así los niños iban a clase y había un profesor ahí. Yo dije, oye, aquí se puede contar una historia igual de esto, pero en este mundo que yo inventé. Eh, Espero ojalá poder retomar esa historia después de los adultos mayores y ver qué sale. Bueno, por lo que veo, igual has sido como súper prolífico en tu producción literaria, porque partiste el 2014, perdón, 2013 con El Sacrificio de Sofía, luego al año siguiente Pétalos para Darien, El Planeta de los Botones y El Fin de las Flores, bueno, fue 3 años después. Cuéntanos un poco del perdón, El Planeta de los Botones. Ese libro es un libro infantil, es un libro ilustrado, Sí, que tú trabajaste en conjunto con un Carlos grabadista y un Vergara. ilustrador. Sí, ese libro, ese libro no debió haber sido publicado en un principio, porque yo lo escribí para la hija de una pareja que yo tenía en ese tiempo. Y ella no leía nada, entonces yo quería motivarla y le dije, oye, ¿te parece si escribimos una historia media? Tú me pasas los conceptos principales, yo escribo una historia y tú me vas diciendo si te gusta o no. Y terminé terminando un borrador al final, del Planeta de los Botones. Y después de la premiación de los premios Ceres del 2014, dos personas de la editorial La Tregua en ese tiempo se acercaron a mí y me dijeron si quería publicar una novela con ellos. Y yo le dije que la única que tenía era El Planeta de los Botones. La leyeron, les gustó mucho y ellos me hicieron el contacto con Carlos para poder trabajar en el proyecto. Lo postulamos al fondo del libro y bueno, el libro salió publicado, tuvo la fortuna de ganar 2 premios, mejor novela y mejor también ilustración por el trabajo de Carlos. Y ese libro se vendió más que nada en las escuelas. Los colegios se interesaron en él, sobre todo los colegios donde habían participado los niños, porque yo el borrador se lo entregué a varias escuelas para que los niños pudieran leer el borrador y participar a través de correcciones menores que ellos hicieron. Y como recompensa les publiqué una carta que ellos le escribían a la protagonista del libro. Pero para eso tenían que saber en qué terminaba la historia, así que todo este truco era para que leyeran la novela, que leyeran en el fondo. Así que eso le daba el derecho a escribir una carta para el protagonista y la protagonista, y esa carta aparece publicada al final del libro, y entonces para ellos es como que ellos escribieron el libro. Ellos lo decían, no, yo escribí este libro porque tenían una carta escrita al final. Pero la idea era esa, fomentar la lectura a través de un proyecto en el que ellos se sintieran editores y escritores de la obra. Ese libro ya está agotado, creo que no está en ningún lado. Hemos pensado en reimprimirlo o en reeditarlo, pero le hemos dado vuelta harto tiempo y todavía como que no llegamos a nada concreto. Interesante, qué bonita la iniciativa. Por un lado, hacer que los más chicos se sientan partícipes de que están creando algo, y por otro lado también es una muy buena y novedosa estrategia para iniciarlos en la lectura y en la propia creación literaria, así que yo creo que ese tipo de cosas hay que seguir fomentándolas. Así es, seguimos en eso. Oye, Michael, bueno, siempre bueno, todo escritor también es un lector voraz, o sea, nadie construye así de la nada, están las influencias, claramente, y fuentes de donde uno se nutre para poder también construir los universos literarios y también de alguna manera para poder ir generando su propio estilo. Pero gente como tú, más joven,
además de la escritura, igual incorporan otro tipo de medios también de creación. Por ejemplo, los videojuegos, que por muchos están como proscritos, que en realidad mantienen a los jóvenes alienados, que en realidad lo único que hacen es promover la apatía. Son tremendas fuentes de creación artística. Están los apartados gráficos, pero sobre todo hay una historia, hay un relato, hay una construcción de un personaje, de un universo y de una trama. Entonces, tú además de ser lector, también, de alguna manera, también te vas nutriendo un poco de ese tipo de medios, ¿no? Bastante. De hecho, mi pasión principal son los videojuegos. Es lo que más hago cuando tengo tiempo libre y intento evangelizarlos en la medida de lo posible, porque yo me formé gracias a ellos, pues aprendí mucho de ellos. Estoy consciente de los riesgos que también tienen, de los cuales yo también fui víctima en su tiempo, en su momento, sobre todo cuando más niño. Pero, no sé, yo en cuarto medio ya leía más y mejor que todos mis compañeros, solamente porque leía revistas de videojuegos. Y esto no tiene que ver tanto con el videojuego en sí, sino que el interés que uno tiene por algo que te apasiona te hace hacer cosas. Y a mí me hacía leer. Yo quería saber más de eso, por lo tanto leía mucho, leía todo el día revistas y las volvía a leer y las volvía a leer. Y me llevó al final a adquirir un lenguaje que estaba por sobre la media. Y no era mi intención, para nada, pero lo logré gracias a los videojuegos. Lo mismo con inglés, aprendí inglés antes porque los juegos salían todos en inglés en su momento y yo tenía que estar con un diccionario al lado. Entonces, lo que hacían los videojuegos era lo que los profesores intentamos lograr por todos los medios, que es motivar. Si esto se puede hacer con una guía, mucho mejor, porque obviamente no toda la gente reacciona de la misma manera al ocio que otros. Pues. En mi caso a mí me sirvió mucho, pero sé que hay otras personas que se han quedado netamente con la parte de entretención y no han salido de ahí. Entonces, donde ahí yo creo que se puede hacer un trabajo a través de ciertas metodologías para poder aprovechar esos espacios y esa motivación que tienen los chicos. O sea, todos los medios son permitidos en la medida que generen Exacto. motivación e interés. Así es. Mira, Michael, estamos ya llegando al final de esta conversación muy amena. Bueno, de antemano te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros, hablar de tu vida como escritor, como profesor también, y de tus proyectos literarios y también de tu obra, que es El fin de las flores. Antes de terminar, ¿te gustaría poder compartir algún tipo de recomendación literaria con nosotros? ¿Algún autor, algún título? Sí, bueno, dos recomendaciones. Una es que lean El fin de las flores, mi libro, lo recomiendo, dicen que es muy bueno. Y otra novela que me gustaría, o sea, no una novela, un libro que me gustaría recomendar, que es un libro bastante conocido de Stephen King, que no es una novela, es el libro, es más que nada un ensayo, Mientras escribo. Es un libro que nos cuenta la experiencia de Stephen como escritor novel, donde la primera mitad del libro él cuenta cómo fue su experiencia contando, relatando los primeros borradores que escribió de su novela, los fracasos que tuvo, y la segunda mitad se centra en algunas estrategias o tips para poder escribir mejor y dejar los textos lo más pulido posible. Son consejos más prácticos, así que cualquier persona que tenga las ganas, ¿cierto? La aspiración de lanzarse a escribir una novela, recomiendo Mientras escribo de Stephen King, puede servir un montón como guía. Buenísima recomendación para aquellos que quieren iniciarse en el trabajo del escritor. Yo también tengo dos recomendaciones, Michael, y para quienes nos escuchan y nos ven, este libro de Carlos Ruiz Encina, que es el autor chileno, La irrupción de un nuevo pueblo. En este libro el sociólogo habla de la génesis y el desarrollo del llamado estallido social, que hace una descripción social y política y los factores que iniciaron el estallido, el abuso, la corrupción, pero principalmente el hartazgo de una sociedad que dijo ya no más. Y otro libro que es ficción, que es de William Golding, El Señor de las Moscas,
Este libro fue publicado en el año 1954, un libro de posguerra. Es una fábula moderna que trata sobre la delgada línea entre la inocencia y el salvajismo. Trata de una treintena de niños que caen en una isla desierta en un accidente aéreo, y ellos construyen una utopía en el lugar. Pero después el asunto sale de control y de pasar, digamos, de una sociedad armoniosa, son víctimas de la crueldad y el salvajismo. Y eso es, de alguna manera, lo que a nosotros nos hace reflexionar respecto a la sociedad actual, esta delgada línea entre la democracia y el fascismo. Así que este libro lo toca también en clave de fábula moderna. Así que muchas gracias nuevamente, Michael. Espero poder encontrarnos, digamos, en otras instancias, en otras conversaciones y en otros encuentros literarios. Gracias a ti, Gino. Muy agradecido por la invitación. Y a todos nuestros seguidores los invitamos para el siguiente sábado a las 6 de la tarde en otro capítulo de Conversaciones a Libro Abierto. Muchas gracias.